la 19ª clase de Josué. El pasaje bíblico es Josué capítulo 22. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés poseyeron la tierra al este del Jordán. Pero ellos le prometieron a Moisés: si ayudaban en la conquista de la tierra al oeste del Jordán, regresarían nuevamente a esta tierra. Si lo pensamos humanamente, las dos tribus y media, como ya tenían su territorio, no necesitarían luchar contra los cananeos. Pero Dios les dijo a las dos tribus y media que continuaran luchando hasta que todos sus hermanos poseyeran la tierra. Ahora todos los hermanos poseyeron la tierra. Por eso las dos tribus y media regresaron a sus tierras. En los versículos 1 al 9, envían a las dos tribus y media y les hacen un encargo. Estas dos tribus y media obedecieron bien las palabras de Josué. Versículos 1 y 2. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Les dijo a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Dios levanta en cada generación a sus siervos para guiar al pueblo. Por eso es la voluntad de Dios que obedezcamos bien a los siervos de Dios. Dios mandó por medio de Moisés, también ordenó por medio de Josué. Como ustedes cumplieron toda la misión, pueden regresar al este del Jordán. ¿Cómo pudieron ser fieles las dos tribus y media? Versículo 3. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Estas dos tribus y media no se apartaron de sus hermanos durante mucho tiempo. Cumplieron toda la misión encomendada por Jehová. Cumplieron bien sus responsabilidades hasta conquistar la tierra de Canaán. Por eso Dios les había prometido. Ahora les dice que regresen al este del Jordán. Ellos lucharon por sus hermanos con mentalidad de sacrificio. Si van a la guerra pueden perder sus vidas. Pueden salir muy perjudicados. Pero ellos amaron a sus hermanos y marcharon en batalla en obediencia a la palabra de Dios. Ellos fueron fieles hasta el fin, hasta conquistar la tierra de Canaán. Seguramente habrían querido regresar rápido al este del Jordán, pero fueron fieles hasta el fin obedeciendo la palabra de Dios. Acá fiel
Significa cumplir toda la responsabilidad sin alteración. Significa cumplir toda la tarea fielmente con sacrificio. Además, estas 2 tribus y media amaban mucho a sus hermanos. Por eso cumplieron hasta el fin la orden de Dios. Hoy los cristianos debemos cumplir fielmente toda nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es la misión encomendada hoy para mí? ¿Cuál es la responsabilidad encomendada para mí hoy? Hoy en día hay cada vez más gente que vive irresponsablemente. Debemos cumplir diligentemente nuestras responsabilidades como pueblo santo de Dios. Estas 2 tribus y media completaron sus responsabilidades de manera estricta. Por eso, tal como se los prometió Dios, les dice que regresen al este del Jordán. Diciéndoles que regresen al este del Jordán, Josué los exhorta. En el versículo 5 está la exhortación de Josué. Versículo 5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Josué les encargó a las 2 tribus y media que cumplan 4 deberes. Primero, que cumplan el mandamiento y la ley que Moisés les ordenó. Hoy en día los siervos de Dios, hagan lo que hagan, deben vivir según la palabra de Dios. Obedeciendo bien la palabra de Dios, podemos ser bendecidos. En la situación que nos toca, debemos pensar cuál es el mandamiento de Dios y vivir siguiendo ese mandamiento. Cuando obedecemos bien la palabra de Dios, podemos recibir la gracia y bendición de Dios. La segunda recomendación es que amen a Jehová Dios. Por sobre todas las cosas debemos amar primero a Dios. Los que aman a Dios pueden seguir a Dios hasta el fin. Los que aman el dinero siguen el dinero. Los que aman la fama y poder siguen la fama y el poder. Los que aman al mundo dejan a Dios y siguen al mundo. Debemos amar prioritariamente a Dios para que podamos amar y servir a Dios. En tercer lugar dice, le sigáis. La bendición para el creyente es acercarse a Dios. Entre los que profesan ser cristianos, hay algunos que se acercan al mundo. También hay quienes se alejan de Dios y siguen la corriente del mundo. Sobre todo los cristianos debemos seguir siempre a Dios. Es muy importante que ustedes tengan buenas amistades a su alrededor. Las malas amistades arruinan la vida. ¿Por qué fracasó Eva en el huerto de Edén? Fracasó al dialogar con el diablo. Hay quienes se acercan a Dios
también hay quienes se acercan al diablo del mundo. Por eso la Biblia nos enseña que el acercarnos a Jehová es la bendición. En cuarto lugar, dice que sirvan a Dios con todo el corazón y toda el alma. Es muy importante que sirvamos a Dios. Cuando servimos a Dios debemos servirle con todo el corazón. Debemos orar con todo el corazón, alabar con todo el corazón, adorar a Dios con todo el corazón. Debemos recibir la palabra de Dios con todo el corazón. No debemos tener un corazón dividido cuando servimos a Dios. Josué hizo estas 4 recomendaciones. Luego en el versículo 6 Josué los bendijo y los despidió. Verso 6. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Dice, bendiciéndolos, Josué los despidió. Es importante el encuentro. También es importante bendecir a los que se van guiados por Dios. Siempre debemos bendecir a los demás. No debemos maldecir ni menospreciar a los demás. Debemos estimar más valiosa la vida de un integrante del pueblo de Dios más que el cielo y la tierra. Ustedes también deben bendecir a sus hijos en la familia. También deben bendecirse mutuamente los cónyuges. Deben bendecirse mutuamente los miembros de la iglesia. Si son personas dignas de bendición, serán bendecidas cuando las bendecimos. En los versículos 6 al 9, Josué bendice y despide a las 2 tribus y media. Verso 7. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado de Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Dios los bendijo a través de Josué y los despidió. Las 2 tribus y media hicieron obras dignas de la bendición de Dios. Dios movió el corazón de Josué para que los bendijera. Josué no solo los bendijo, sino que también les dio muchas posesiones. Versículo 8. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Las 2 tribus y media hicieron mucho esfuerzo en la conquista de Canaán. Ellos amaban realmente a sus hermanos, incluso sintiendo el peligro de sus vidas. Cumplieron con toda la responsabilidad. Por eso cuando Dios los despidió, no los despidió con las manos vacías, sino les dio muchas posesiones. También hoy en día los fieles a Dios reciben de Dios la paga merecida. Dios les llena lo que necesitan a los que se consagran con fe, llevando muchos obsequios. No debían tenerlos solo para ellos,
sino compartir también con los demás hermanos. ¿Por qué Dios los bendijo tanto? Es para que compartan y se brinden mutuamente. Dios los bendijo mucho, pero hay algunos que son egoístas. Pero otros viven compartiendo según la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2 vemos claramente la fe de los creyentes de la iglesia primitiva. Los creyentes de la iglesia primitiva compartían a muchos sus posesiones según las necesidades de cada uno. La Biblia dice, bienaventurados los que dan. Hay gente que pasa dificultades, pobreza y más sufrimientos que nosotros. Debemos practicar el dar a estas personas. ¿Qué comprendemos a través de las bendiciones de las 2 tribus y media? Dios bendice con seguridad a los que le son fieles. Los que se consagran a Dios deben obedecer la palabra de Dios. A los fieles de Dios los bendice con seguridad y les hace vivir en abundancia. A los que se sacrifican para Dios, Dios los bendice 100 veces más. Los próceres de la fe se sacrificaron para Dios y fueron muy bendecidos. Las 2 tribus y media hicieron grandes esfuerzos en vez de quedarse a cuidar sus familias. ¿Cuán valiosa es la familia? Pero ellos se esforzaron mucho por sus hermanos más que por sus familias. Para que sus esfuerzos no hayan sido en vano, Dios los bendijo en abundancia. Los versículos 10 al 20, el altar que levantaron las 2 tribus y media generaron un malentendido en el resto de las tribus, versos 10 y 11. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Las 2 tribus y media levantaron un altar en los límites del Jordán. Debido a que ellos construyeron un altar grande al este del Jordán, provocaron enojo en las restantes 9 tribus. Pudiendo servir a Dios en el tabernáculo de Silo, ¿por qué edificaron un altar grande en los límites del Jordán? Creyendo que estaban pecando, las 9 tribus se enojaron mucho. Por eso las 9 tribus y media quisieron ir a pelear. Versículo 12. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Enseguida que escucharon que las 2 tribus y media construyeron un gran altar. Todos los israelitas se reunieron en Silo y fueron a pelear contra ellos. Los israelitas se preocuparon creyendo que las 2 tribus y media estaban cometiendo idolatría. En Silo estaba el tabernáculo, pero construir otro altar sería pecado, por eso temieron provocar la ira de Dios. Este sentir de las 9 tribus y media era algo bonito.
pero el deseo de pelear estaba mal. Lo agradable a los ojos de Dios es que los hermanos se reconcilien. En vez de luchar entre sí, en los versículos 13 y 14, enviaron a Finés y a los jefes a averiguar la situación. Versículos 13 y 14. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Gad a Finés, hijo de sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Enviaron a Finés y a los jefes para averiguar la situación. Cualquier situación hay que averiguar mutuamente. Si tratan de pelear antes de averiguar bien, todos perecerán. ¿Por qué las 2 tribus y media levantaron un altar grande? Sin saber la situación se generan malos entendidos. ¿No será que están idolatrando? ¿No será que generan pecado con levantar el altar? De ser así, provocan la ira de Dios. Lo mejor es averiguar todo detalladamente y buscar un consenso sin pelear. En los versículos 15 al 20, dice que construir altares para sí mismos es un acto de rebeldía contra Dios. Versículos 15 y 16, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Las 9 tribus y media fueron a hablar con las 2 tribus y media. ¿Cómo se atreven a pecar contra el Dios de Israel, apartándoos de Jehová y edificándoos altar para vosotros? Edificar altar para sí es un acto de rebeldía contra Jehová. Rebeldes contra Jehová indica la desobediencia a la palabra de Dios. Se refiere a oponerse a Dios. Los versículos 17 y 18 los reprenden dando el ejemplo del pecado de Balaam. Versículos 17 y 18. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad de la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Balaam sedujo a Israel. Balaam hizo que idolatraran a los dioses de Moab. Por idolatrar a los dioses paganos murieron 24.000 personas. Los israelitas advierten a las 2 tribus y media: si se apartan de Dios y sirven a otros dioses, Dios se airará y los castigará. En el versículo 19 exhortan con amor. ¿De qué forma exhortaron los israelitas? Verso 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová,
y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. Si la tierra en la que viven no es buena, pásense a este lado del Jordán y vivan con nosotros. Exhortaron con amor con estas palabras. Porque si sirven a otros dioses, provocan la ira de Dios. Incluso sacrificándose a sí mismos, los israelitas los exhortaron para evitar que sirvan a otros dioses. Nosotros haremos un sacrificio entregando nuestras tierras. No sirvan a otros dioses, pásense y vivan con nosotros. Los israelitas temieron grandemente la ira de Dios. En caso de que se aparten de Dios y sirvan a otros dioses, Dios los juzgará. Y en el versículo 20 los reprende con ejemplos. Los reprende diciendo que por el pecado de Acán, hijo de Zera, con respecto a las posesiones tomadas, toda la asamblea de Israel sufrió la ira. Por el pecado de Acán no solo pereció Acán, los israelitas fracasaron en la lucha contra la ciudad de Ai. Por el pecado de un hombre muchos padecieron sufrimientos. Por eso les advierte para que no sirvan a otros dioses levantando ese altar. En los versículos 21 al 31 se defienden explicando el motivo por el que levantaron el altar. Versos 21 y 22. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Hablan las 2 tribus y media. Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. No nos hemos rebelado ni hemos prevaricado. El único Dios nos escucha. No hemos pecado. Si nos hemos rebelado contra Dios o hemos prevaricado o pecado, que no nos salve. Entonces, ¿por qué levantaron un altar? El motivo lo dice el versículo 23. Versículo 23. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Si hubiéramos edificado altar para no seguir a Jehová, que Dios mismo nos castigue. Entonces, ¿por qué edificaron el altar? Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Explicaron su temor que en el futuro los descendientes de los israelitas del oeste del Jordán llegaran a decirles a los descendientes de las 2 tribus y media del este del Jordán: ustedes no tienen nada que ver con nosotros, e impidieran servir a Dios con ellos. Por esa razón edificaron el altar.
se preocuparon de que los descendientes del oeste del Jordán llegaran a decirles a los del este del Jordán: ustedes no tienen ninguna relación con nosotros. Edificaron el altar por las dudas de que no pudiesen servir a Dios en Silo, al oeste del Jordán. Leamos el versículo 25. Verso 25 y 26. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Edificaron ese altar como evidencia para que los descendientes de las 2 tribus y media también pudieran servir a Dios en Silo. No fue para servir a otros dioses. Edificaron el altar para que sus descendientes pudieran ir a Silo a servir a Dios. Versos 28-29. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Edificaron un altar grande a fin de que sirviera como evidencia para servir a Jehová en Silo. Edificaron un altar similar al que estaba en Silo, para que fuera una evidencia clara. Fue para que los descendientes del este del Jordán pudieran servir a Dios yendo a Silo y temieran a Dios. Hablaron claramente que no fue para rebelarse contra Dios, ni para apartarse de Jehová, ni para servir a otros dioses. Cuando ellos explicaron bien claramente, se aclararon los malos entendidos de Finés y los jefes del pueblo. Verso 30. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares del este, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Escuchando la explicación de las 2 tribus y media, les parecieron bien a Finés y a los jefes del pueblo. Se aclararon todos los malos entendidos. Finés y todo el pueblo se agradaron de la edificación del altar y los animaron. Versos 31. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Finés dijo a las 2 tribus y media: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. No habéis intentado esta traición contra Jehová. Habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Pero ¿por qué las 2 tribus y media hicieron algo que generara malos entendidos? La gran falta de ellos fue el no haber orado. La edificación del altar con la intención de servir bien a Dios fue buena, pero por más buena obra que sea, debemos orar a Dios y recibir la guía de Dios. Por eso los creyentes de la actualidad también
por más que tengan buenos objetivos, deben comenzar con la oración. Debemos hacerlo todo con corazón y recibir la buena guía de Dios. Otra falta de las 2 tribus y media fue no haber consultado con los líderes. Podrían haber consultado tranquilamente con los líderes. Tememos que tememos que más adelante nuestros descendientes no pudiesen servir a Dios cuando vayan a asilo. Por lo tanto, permítanos edificar una evidencia para que sirvan bien a Dios. Obviamente no solo debían orar a Dios, debían también ser guiados por los siervos de Dios. Así no habrían generado malos entendidos por la edificación del altar. Además, provocamos malos entendidos cuando tomamos decisiones sin considerar a los demás. Nada debemos hacer que genere malos entendidos. Obrando correctamente ante Dios, evitamos los malos entendidos. Gracias a la buena explicación de las 2 tribus y media, se restauró la relación entre ellos. También hay una falta por parte de los que querían pelear por un malentendido. Debemos averiguarlo bien y no tener un malentendido de los demás. Tampoco deben hacer algo que genere malos entendidos. Debemos explicar y aclarar los malos entendidos. En los versículos 32 al 34 se aclaran todos los malos entendidos escuchando el informe de Finehés y los jefes del pueblo. Verso 32. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Finehés y los príncipes del pueblo informaron el hecho con verdad. Los que fueron a investigar el hecho no deben guardarse para sí la verdad. En el pueblo hay mucha gente que tiene malos entendidos y estaban dispuestos a pelear contra las 2 tribus y media. Por eso, para que no se peleen, sino reconciliarlo, les explicaron claramente. No solo debemos dar un informe del hecho, también debemos explicar bien para aclarar los malos entendidos. También en la iglesia hay mucha gente en conflicto por los malos entendidos. Muchas veces solemos hacer especulaciones sin las averiguaciones precisas. Todo lo tenemos que hacer con transparencia para evitar malas sospechas entre los creyentes. También son muy importantes los reconciliadores. Verso 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Escuchando la explicación de Finehés, el pueblo se alegró mucho, porque antes querían pelear, pero ahora estaban reconciliados. No solo se alegraron, sino que alabaron a Dios. Fue un agradecimiento público a Dios. Aunque tengamos algunos motivos para pelear entre los hermanos, no debemos pelear, sino reconciliarnos. No solo debemos reconciliarnos con Dios, sino también entre las personas. Es importante que no haya conflictos en una reunión de personas. Debemos abrigar el corazón de Jesús, amarnos mutuamente, perdonarnos mutuamente y servirnos mutuamente. Versículo 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad
pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. El altar testificaba que ellos también sirven a Dios. No solo los que están al oeste del Jordán sirven a Dios, sino que los descendientes del este del Jordán también sirven a Dios. Este sería el testimonio. Por eso, cada vez que los descendientes de las 2,5 tribus vean el altar, tenían el testimonio. También nosotros tenemos derecho a ir a Silo para servir a Dios. Acá finalizamos la clase 19 de Josué. Muchas gracias.